Dios les bendiga en esta hora. Le damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos da de estar aquí. El día de hoy tenemos el tema El siervo sufriente de Dios. La base bíblica que el día de hoy vamos a tomar se encuentra en Isaías capítulo 52, versículo 13 al versículo 12 del capítulo 53 del mismo capítulo de Isaías. En esta hora tenemos un objetivo dentro de esta lección, que es aceptar el sufrimiento y la muerte de Jesús como el pago por nuestros pecados. Vamos a dar lectura a una parte de este capítulo. No lo vamos a leer todo, únicamente una porción. Vamos a ir a Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 5. Dice de la siguiente manera: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dentro del tema que el día de hoy vamos a desarrollar, queremos tocar 3 puntos importantes. Cada uno tiene dos subpuntos. El primero es rechazado por los hombres. Dentro de este punto de rechazado por los hombres, queremos enfatizar primeramente el punto de vista divino. El punto de vista divino y el punto de vista humano. Hay una clara contraposición entre el punto de vista de Dios y el punto de vista del hombre. Esto dado a que usted y yo como humanos no pensamos igual que Dios. Mi mente es tan frágil, tan finita, que no alcanza la magnitud de la grandeza de la mente de Dios. Cuando nosotros hablamos del punto de vista divino, queremos dar a conocer la perspectiva de Dios siempre es distinta a la del hombre. Dios siempre resalta la gloria o la magnificencia dentro de todo esto. Vemos dentro de la perspectiva de Dios que se describe la extrema angustia. Cuando hablamos de un Cristo sufriente, de un Cristo que viene y da su vida por nosotros, vemos que Dios siempre lo que busca es alcanzar la salvación del hombre. Cuando mencionamos en Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, hablamos de un Dios que busca la redención humana. Dios siempre, a través de las diferentes décadas o épocas o las edades de la humanidad, ha buscado que el hombre se acerque a Él. Ha buscado que el hombre sea salvo. Y dentro de esto vemos que Dios, el medio que Dios busca o Dios tuvo para alcanzar esto es mediante la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La salida que Dios encontró para salvar al ser humano fue esta: dar lo más valioso que Él tenía para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Pudiéramos nosotros decir que la muerte de Cristo fue una gran tragedia, hubo mucho sufrimiento, hubo mucho dolor, Dios perdió a su Hijo, y podríamos empezar a señalar todos los puntos malos, todos los aspectos negativos que tuvo la muerte de Cristo. Y podríamos decir qué punto de vista podría tener Dios respecto a ese sacrificio. Si Dios vio que en un inicio su Hijo fue azotado, su Hijo fue menospreciado, su Hijo fue herido, fue molido, pero dentro de toda esta perspectiva vemos que el punto de Dios siempre ha sido el amor hacia usted y hacia mí. Hubo una interrogante de Dios y dice: ¿quién irá y a quién enviaré por vosotros? Y hay una respuesta del profeta donde dice: heme aquí, envíame a mí, yo iré. El profeta asumiendo una postura que más adelante se iba a ver como una postura divina. Jesús fue el que tomó esa posición y dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. La postura o el punto de vista de Dios es: ¿quién irá? ¿Quién morirá por vosotros? Y la respuesta de Dios, asimismo,
hablando en la persona de Jesús, es heme aquí, envíame a mí, yo iré por vosotros. Porque reconociendo, nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y sabemos que los tres son uno solo. Entonces, cuando hablamos de esa Trinidad, decimos que Dios pregunta y Dios responde. Vemos a un Dios preguntando y a un Dios contestando. Cuando hablamos de Isaías, les pasa exactamente igual. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y se habla a sí mismo, subirá cual renuevo delante de él. Todo lo que es el capítulo 52 y 53 de Isaías narran ese proceso de muerte de Cristo en la cruz del Calvario, todo ese sufrimiento, pero no nada más el sufrimiento, sino también la reacción del ser humano ante ese sufrimiento y la reacción asimismo de Dios ante ese sufrimiento. La reacción o el punto de vista divino siempre va a ser igual. Dios ve lo bueno en medio de todo lo malo y la gloria de Dios es la que se sigue manifestando. Punto número 2 dentro de este punto 1, bueno, inciso B, una trágica incredulidad. Dentro de este punto rechazado por los hombres, vemos que el punto de vista de Dios es humano y una trágica incredulidad, que es lo que siempre pasa. El ser humano siempre está rechazando o negando lo que es la muerte de Cristo. Trágicamente, en el tiempo de Jesús, como en el tiempo que vivimos, como en el tiempo que vivió Isaías, la respuesta del hombre hacia lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sigue siendo la misma. Por eso el profeta pregunta, dentro de la lectura que teníamos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, la mano de Dios? La respuesta sigue siendo igual, sigue siendo menospreciado, rechazado, azotado, molido por nosotros. El ser humano reacciona de la misma forma. Aunque usted y yo digamos o pensemos que si estuviéramos en la situación que estuvieron los antiguos hombres, nuestra respuesta hubiera sido diferente, podríamos contrastarnos con la tristeza, tristemente, bueno, o tener la tristeza de darnos cuenta de que nuestra respuesta hubiera sido la que ellos tuvieran. Hubiéramos rechazado al Hijo de Dios. Agradecemos a Dios la oportunidad de que hoy podemos ver a Cristo de frente, podemos ver el sacrificio de frente, podemos ver las consecuencias que trajo a nuestra vida y podemos agradecerle a Cristo y ser parte de su pueblo. Nuestra actitud es distinta porque estamos viendo la muerte de cruz desde otro ángulo, desde el ángulo en que Él vino y derramó su sangre por mí. Entonces, bueno, lamentablemente hubo una trágica incredulidad dentro de lo que es el punto número 1 y es la misma respuesta que hoy muchos hombres tienen. Punto número 2, sufrió por los demás. Cuando hablamos de la naturaleza del sufrimiento de Jesús, podemos darnos cuenta de que Él siempre sufrió. Podemos preguntarnos ¿desde cuándo? Desde que Él vino y nació en este mundo, Él empezó a sufrir. Sufrió cada vez que veía a una persona siendo menospreciada, cuando vio un paralítico, cuando vio a una persona perdiendo un hijo, cuando vio a un ciego clamando en las calles, cuando vio un endemoniado, cuando estuvo con sus discípulos en una barca mientras él descansaba y ellos clamaban a gran voz, sálvanos porque perecemos. En cada uno de esos momentos, cuando el ser humano tenía dolor, el mismo Hijo de Dios lo experimentaba. Sufrió por usted y sufrió por mí. Su sufrimiento no se centra únicamente en la cruz. Su sufrimiento se puede ver a lo largo de la vida de Cristo en este mundo. Y el día de hoy, Él sigue sufriendo por aquellos que no le han aceptado. Él sigue sufriendo por aquellos que, creyendo, conociendo y sabiendo quién es Él, se han alejado de Él. Él sigue todavía clamando, Él sigue intercediendo por aquellos que fallamos, por aquellos que cometemos errores, por aquellos que pecamos deliberadamente. Él sigue intercediendo por nosotros y es una causa de sufrimiento para Él. La naturaleza de su sufrimiento somos nosotros, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros infligimos y le causamos dolor. La humanidad ha sido un motivo de sufrimiento y parte de la naturaleza del sufrimiento de Dios. El inciso B nos dice la respuesta del siervo. ¿Cuál es la respuesta del siervo ante tanto sufrimiento que él ha tenido? Seguir dando su vida. La respuesta del siervo es callar.
Dice el libro de Isaías que como cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, no dijo ninguna palabra, aun cuando era inocente, aun cuando él no merecía la muerte, él guardó silencio y aceptó tu pecado y aceptó el mío. Aceptó tus fallas como si fueran de él. Cargó en él el pecado de todos nosotros y aún así nosotros le despreciamos. Entonces la respuesta del siervo fue esa: dar su vida, entregar todo, dar todo lo que él tenía por amor a ti, por amor a mí. Punto número 3 nos habla de las consecuencias de su sufrimiento. ¿Hay consecuencias con respecto a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Hay consecuencias? Planteamos la pregunta por lo que Cristo hizo. ¿Qué consecuencias tuvo el sufrimiento de Jesús? ¿Son buenas? ¿Son malas? Primeramente, quiero que veamos como primer inciso que la primera consecuencia del sufrimiento de Jesús fue el cumplimiento de la voluntad de Dios. Afortunadamente, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, se dio una respuesta a Dios. Se satisfació el cumplimiento de lo que Dios deseaba. Usted y yo no nos podíamos acercar libremente a Dios porque había pecado en nuestra vida, porque había fallas en nuestra vida, porque habíamos cometido tantos errores que nos impedían pararnos delante de Él. Pero gracias a que Cristo muere en la cruz del Calvario, el precio por nuestras fallas es pagado y ahora podemos acercarnos libremente ante el trono de la gracia de Dios. Qué maravilloso es ver esto, ¿no? Que gracias a que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, ahora usted puede entrar libremente y acercarse y hincarse delante del lugar santo. Algo que antes no era permitido, ahora es permitido porque Jesús pagó un precio. Esa es la primera consecuencia. Se ha cumplido y se ha pagado un precio delante de Dios por el cual usted y yo podemos entrar libremente ante el trono de su gracia sin ningún problema. La siguiente consecuencia es la redención de los pecados. La palabra redención significa pagar el precio por, satisfacer una deuda que se tenía con alguien. Lo que Cristo vino a hacer al morir en la cruz del Calvario es pagar la consecuencia de su pecado y mi pecado. Por su pecado y por mi pecado nosotros merecíamos la muerte eterna. Dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero viene una maravillosa contraposición. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que el pago por su pecado era la muerte. Pero gracias a la segunda consecuencia del sufrimiento de Cristo, que es la redención de los pecados, su pago ha sido satisfecho o se ha cumplido y hemos pagado, se ha pagado el precio por lo que nosotros debíamos. La muerte que a usted le correspondía, ahora Cristo la tomó y Él es el que pagó por nosotros. Gracias a ese sufrimiento, usted y yo ahora somos salvos. Gracias a esa muerte en la cruz del Calvario, usted goza de algo que no pudo haber gozado por mérito propio. Gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario, usted es salvo. Y usted tiene un lugar en las mansiones celestiales. Yo en esta hora hago una invitación para todos aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Es el mejor premio inmerecido que tenemos de parte de Dios. Si quieres aceptar a Cristo como Salvador, es tan fácil, es tan sencillo y los beneficios son tantos. No te quedes sin la oportunidad de abrirle la puerta de tu vida a aquel que dio todo por ti, incluyendo hasta la última gota de sangre que Él tenía. Así Dios manifiesta su amor, así Dios manifiesta cuánto nos ama. Podría verse este tema del siervo sufriente como un hecho cruel de parte de Dios, pero realmente es un acto de amor de Dios hacia nosotros. En alguna ocasión se nos ha dicho que la historia más grande de amor que se manifiesta o que hemos conocido es una de Shakespeare, Romeo y Julieta,
Pero yo quiero decirte que esa historia es una historia egoísta, porque narra que un hombre que ama a una mujer y la ve perdida, se quita la vida. Y esa mujer, al darse cuenta de que su amado perdió la vida, también se la quita. No pueden vivir el uno sin el otro, es egoísmo. Pero con Cristo es algo diferente. Él vino y dio su vida por amor a nosotros, sin pedir la tuya. Él dio la suya. Ahí no se vio ningún egoísmo. Él dio todo sin esperar nada a cambio. Él dio su vida sin esperar que tú te desprendieras de lo que tú tienes. Así es que la mejor elección que tú puedes hacer es recibir a Cristo como Salvador. Dios te bendiga en esta hora.